El material que nosotros vamos a ver el día de hoy corresponde al módulo, creo que la parte D, que tiene que ver con metabolismo de fármaco. El metabolismo de fármaco eh, lo hemos, para su estudio, lo hemos enfocado basándonos en los grupos funcionales presentes en los fármacos. ¿Por qué? Porque ya venimos de clases anteriores identificando grupos funcionales y esa misma metodología, ya ustedes saben identificar grupos funcionales, vamos a aplicarlo cómo ese grupo funcional puede sufrir una reacción de metabolismo. En este módulo vamos a ver lo que es los conceptos de metabolismo del fármaco, vamos a ver los procesos metabólicos, fase 1, fase 2, algo general de qué es lo que es la estereoselectividad de los fármacos en cuanto al metabolismo y el uso del metabolismo de fármaco como una estrategia para el diseño de. Existen diferentes definiciones cuando hablamos de metabolismo. Las definiciones que se dan desde el punto de vista químico, biológico, bioquímico, generalmente son más o menos similares, pero tienen ciertos aspectos que lo hacen diferenciar. En términos generales, cuando se habla de metabolismo, se habla de una transformación química, desde el concepto puramente químico. Es la transformación química de un fármaco o una molécula extraña al organismo que se le denomina xenobiótico. El término xenobiótico se utiliza en biología y principalmente para eh, incluir aquellas sustancias que se ingieren con la dieta y otras sustancias que no forman parte de la dieta normal, que son los suplementos dietéticos y otra gama de sustancias que entran en ese concepto de xenobiótico y se amplía entonces el concepto a un mayor número de sustancias químicas que son capaces de entrar al organismo, generalmente por vía oral, principalmente. Que ya sabemos que existen otras vías de administración de fármacos. Pero ese es el concepto. Cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando de una transformación química. Esa transformación química ocasiona un aumento de la solubilidad. ¿Para qué? Para que este fármaco se pueda eliminar fácilmente por la vía renal, es decir, por los riñones. Y de ahí, a través de la orina, se excreta. Esa es una de las primeras definiciones y es la definición enfocada desde el punto de vista químico. En biología y bioquímica existen definiciones en la cual incluyen este proceso de metabolismo como un proceso de destoxificación.
o detoxificación. Y también hablan de un proceso metabólico. Todo eso refiriéndose a metabolismo. Y que este metabolismo ocurre principalmente en el hígado. Es el órgano principal donde ocurre el metabolismo, pero no el único. Existe metabolismo de fármacos a nivel de la mucosa, del tracto gastrointestinal, a nivel de los riñones, a nivel del plasma, entre otros sistemas o compartimentos. Una sustancia xenobiótica de elevada polaridad no sufre metabolismo ni ningún proceso de biotransformación metabólica o biotransformación de fármacos. Si ven, términos que involucran metabolismo. El término que se utilizaba siglo XX era el término biotransformación. De ahí se fue modificando y ya cuando se habla de metabolismo se habla de transformación química y ya no se utiliza mucho el término biotransformación, que son términos que se estaban utilizando como sinónimos. Transformación, biotransformación, conversión. Tres palabras que se tienen sinonimia común y que se utilizaban para describir lo que es el proceso de metabolismo. Hay sustancias que no se metabolizan y ofrecen un efecto local. Eso ocurre con los antisépticos urinarios. Un ejemplo de sustancias que no sufren procesos de biotransformación y se eliminan en forma inalterada por la orina. Y debido a que no sufren esa transformación química, actúan como antisépticos urinarios. Otra definición, hablan de conversión química o transformación de fármacos o conversión de sustancias endógenas en compuestos más fáciles de eliminar. Si ven, la misma sinonimia que le acabo de mencionar. Pero tienen que tener claro el concepto de metabolismo. En ese proceso ahí ocurre una transformación, una modificación, una conversión de un grupo funcional presente en un fármaco, una sustancia endógena, y ese grupo se convierte a un grupo mucho más polar. Eso es lo que ocurre durante ese proceso de conversión química. Tenemos un fármaco, sufre diferentes reacciones de transformación, biotransformación o conversión metabólica, en donde estos fármacos se convierten en sustancias más hidrosolubles, es decir, más solubles en agua, de modo que se puedan eliminar más fácilmente por la orina. Cuando hablamos de metabolismo de fármacos, durante este proceso de conversión química
o transformación química tenemos de un fármaco, ese fármaco puede producir un metabolito activo. ¿Qué quiere decir eso? Que el fármaco original es activo y produce un metabolito activo. ¿Qué ocurre? Sumación de efectos. ¿Por qué? Porque el fármaco sigue siendo activo y el metabolito que se está generando también es activo. Mantiene la misma actividad farmacológica. Y hay una sumación de efectos. Y eso se tiene que tener en cuenta en cuanto a los regímenes de dosificación. Cuando un fármaco produce metabolitos activos que tienen la misma actividad farmacológica que el fármaco original. La mayoría de los fármacos producen metabolitos inactivos. Es decir, el fármaco se metaboliza, sufre una transformación o una conversión o una biotransformación y pierde su actividad farmacológica. Es un metabolito inactivo y eso ocurre con la mayoría de los fármacos. Pero también puede ocurrir que durante este proceso se puedan generar metabolitos que tengan una actividad menor o mayor que el compuesto original, pero con la misma acción terapéutica. Pero también se puede producir sustancias durante este proceso de metabolismo, sustancias que puedan tener una menor o una mayor actividad farmacológica, pero su actividad farmacológica puede ser contraria a la actividad del fármaco original o una actividad farmacológica totalmente diferente a la del fármaco original. Esa actividad farmacológica diferente a la del fármaco original puede ser la responsable de lo que denominamos el responsable del efecto adverso. Y por eso es importante los metabolitos que se forman cuando se produce la degradación o la conversión, la biotransformación de fármaco, por los metabolitos que se pueden generar con actividad farmacológica similar o con una actividad farmacológica diferente. Disculpen la intromisión. Continuamos. Metabolismo, si lo vemos como un proceso de detoxificación, el organismo lo que hace es esa sustancia
que generalmente tienen grupos funcionales que brindan propiedades de hidrofilia, filia. Estos grupos funcionales van a experimentar una modificación estructural o una conversión. Esa cantidad de reacciones químicas que van a sufrir va a estar determinada por los grupos funcionales que tengan. Y el objetivo de este proceso de detoxificación es incrementar la solubilidad en agua de este fármaco o este xenobiótico, de modo de que sea mucho más fácil su eliminación. El fármaco puede sufrir diferentes reacciones metabólicas para generar metabolitos hidrosolubles que puedan ser fácilmente excretados por el riñón. El estudio de cómo un fármaco es metabolizado por el organismo es, ha sido utilizado como una estrategia para el diseño de nuevos fármacos. Por ejemplo, esta estrategia se ha aplicado principalmente en la obtención de fármacos tipo benzodiazepina, en donde se han hecho estudios metabólicos de los diferentes fármacos y se han generado metabolitos activos. Estos metabolitos activos se han hecho todo el proceso de evaluación para entonces incorporarlos como fármacos, pero sustancias obtenidas por estudios de metabolismo. ¿Y por qué es importante estudiar el metabolismo de fármaco? Porque el metabolismo de fármaco va a afectar el efecto biológico o el efecto terapéutico o el efecto farmacológico de los fármacos. ¿Y cómo lo va a hacer? Uno, puede afectar la velocidad de aparición del efecto biológico, terapéutico o farmacológico. Va a afectar lo que es duración de ese efecto. Se pueden generar metabolitos que incrementen su toxicidad. Y también se ven afectados por la vía de administración en la cual se administre este fármaco. Fármacos que cuando se administran por vía intravenosa directamente a la sangre, en la sangre tenemos enzimas esterasas, principalmente enzimas esterasas. Estas enzimas esterasas tienden a romper los grupos funcionales ésteres y esto ocasiona pérdida de la actividad biológica en algún fármaco. En otros fármacos, cuando son administrados por vía intramuscular, también dependiendo de su naturaleza, el fármaco hidrosoluble o liposoluble, también se puede producir degradación en el sitio de administración.
Y todo esto condiciona el efecto biológico, terapéutico o farmacológico de qué otros factores condicionan el efecto de los fármacos. Tenemos que hay fármacos que tienen un efecto de inducir la producción o una mayor producción de las enzimas microsomales hepáticas. Son las responsables principalmente del metabolismo de fármacos. Mientras mayor cantidad de enzimas que puedan metabolizar un fármaco exista, más rápido se va a metabolizar ese fármaco. Y a este fenómeno se le denomina inducción. Cuando un fármaco produce este efecto, tiene entonces que haber un ajuste en dosificación. ¿Por qué? Porque el fármaco se está metabolizando más rápidamente. Profe, Por disculpe, ese ¿puede efecto, repetir lo que dijo? ¿qué cosa? Lo del efecto inductivo. Sí, ese mismo. Tenemos que ciertos fármacos tienen la capacidad de inducir mayor producción de las enzimas microsomales hepáticas. Las enzimas microsomales hepáticas son las responsables principalmente del metabolismo de fármaco, las del citocromo P450. Si este fármaco inducen una mayor producción en la cantidad de las enzimas microsomales hepáticas, esto va a producir un grupo de fármacos pueda ser más rápidamente metabolizado. Al ser más rápidamente metabolizado, su duración de acción va a ser menor. Y esto se debe a que hay una gran cantidad de enzimas que se están metabolizando el fármaco antes de que llegue a su sitio de acción. Este fenómeno de inducción requiere, cuando un fármaco tiene este efecto, se requiere un ajuste en su dosificación por ese efecto, porque el fármaco se está metabolizando más rápido y no está llegando suficiente cantidad al sitio de acción, por lo cual su efecto terapéutico va a ser más corto. Ese es el fenómeno de inducción. El fenómeno de inhibición es lo contrario. Hay ciertos fármacos que van a producir inhibición o van a evitar que el hígado secrete ciertas enzimas que metabolizan fármacos. Cuando esto ocurre, fármacos que normalmente deberían ser metabolizados no se metabolizan. ¿Por qué? Porque las enzimas responsables de su metabolismo están inhibidas, por lo cual van a permanecer mucho más tiempo en el organismo, ejerciendo mucho más su efecto, por lo cual van a tener una duración de acción mayor. En este caso, cuando los fármacos tienen efecto de inhibición de las enzimas microsomales hepáticas, es necesario un ajuste de dosificación, tanto en el efecto de inducción como en el efecto de inhibición. En ambos se requiere un ajuste de dosificación. Y eso tienen que tenerlo el farmacéutico presente. ¿Por qué lo tienen que tener presente? Porque generalmente los pacientes no tienen una monoterapia. Un paciente puede estar tomando 2, 3, 4 fármacos.
Algunos de esos fármacos pueden tener efecto inductivo, algunos de esos fármacos pueden tener efecto inhibitorio de la secreción de las enzimas microsomales hepáticas, que son las responsables de ese metabolismo. Los conceptos que tienen que tener claro y tienen que ver cuáles son las medidas que se deben tomar en cada caso. Cuando un fármaco inhibe las enzimas que metabolizan otro fármaco, ese fármaco se puede acumular. Por lo tanto, puede ocasionar efectos tóxicos. Es otra cosa que también tienen que tener en cuenta. Por eso requiere ajuste de dosificación. En tanto en los fenómenos de inducción o los fenómenos de inhibición. El efecto de primer paso, creo que ustedes lo vieron en farmacología, que es el paso del fármaco en su primer paso por el hígado, en lo que es la circulación enterohepática. Y afecta principalmente a fármacos que se administran por vía oral, más que a fármacos que se administran por vía intravenosa. Y este efecto de primer paso siempre se tiene que tener en consideración. Creo, si no me equivoco, que el efecto de primer paso en fármacos que se administran por vía oral se evalúa con el concepto de biodisponibilidad de los fármacos. Se aplica generalmente a fármacos que se administren a través del tracto gastrointestinal. Y este efecto es totalmente variable de un fármaco a otro. No existe un estándar de que este fármaco que tiene este grupo funcional va a sufrir este metabolismo de primer paso y va a tener esta consecuencia. El otro va a sufrir metabolismo de primer paso y va a tener esta consecuencia. Es variable. Es variable, depende mucho de el fármaco como tal, de la estructura del fármaco como tal. Por eso existe una gran variabilidad de en cuanto al porcentaje de biodisponibilidad de diferentes grupos de fármacos. Fármacos pueden tener una biodisponibilidad de 10, 15, 20, hay otros fármacos que tienen una biodisponibilidad de un 90 a un 80%. Y eso en este primer paso por aquí se define lo que es el efecto de primer paso. Yo no voy a hacer tanto énfasis en esto. Esto ustedes lo ven principalmente en farmacología y después lo repiten en biofarmacia. Cuando hablamos de los procesos metabólicos, se distinguen generalmente dos fases. Los procesos metabólicos de fase 1 y los procesos metabólicos de fase 2. Los procesos metabólicos de fase 1 son reacciones en la cual puede ocurrir el desenmascaramiento de un grupo funcional a otro más hidrofílico, o se introducen modificaciones que van a generar grupos polares. Eso ocurre durante las reacciones de metabolismo de fase 1. Tenemos un grupo funcional en el cual está enmascarado, se desenmascara con las reacciones metabólicas y se convierte en un grupo más hidrofílico, o se introducen modificaciones estructurales que van a generar grupos más polares. Eso ocurre durante los procesos metabólicos de fase 1.
Un fármaco sufre un proceso metabólico de fase 1, puede ser excretado una vez ha sufrido una reacción de fase 1. O puede seguir metabolizándose por reacciones de fase 1 y se puede excretar. O puede seguir las reacciones de fase 1 y puede seguir después las reacciones de fase 2. Y finalmente se elimina. Ya veremos posteriormente una diapositiva en la cual vemos los diferentes fases que puede tener un los procesos metabólicos de fase 2. Generalmente, cuando hablamos de procesos metabólicos de fase 2, involucran lo que son reacciones de conjugación. Un metabolito producido en fase 1 se conjuga con una sustancia altamente hidrofílica. Y de esa forma es rápidamente excretado por vía renal. Tienen que tener claro los dos conceptos que ocurren en los procesos metabólicos de fase 1, desenmascaramiento e introducción de grupos polares, ocurre durante los procesos de fase 1, y durante los procesos de fase 2 ocurren reacciones de conjugación con moléculas que tienen una alta hidrosolubilidad, lo cual aumenta la polaridad y lo hace que sean fácilmente excretables. Aquí tenemos un esquema general de una transformación metabólica. Las transformaciones metabólicas ocurren en secuencia. Este es un ejemplo de una secuencia metabólica que puede experimentar un fármaco. Un fármaco puede sufrir metabolismo de fase 1, genera ese metabolito y se puede excretar. El fármaco como tal se puede excretar de manera inalterada. Pero ese fármaco puede experimentar una reacción de fase 1, genera un metabolito que denominamos metabolito 1. Ese metabolito 1 puede experimentar una reacción de fase 2. Forma ese complejo más hidrosoluble y se excreta. Ese metabolito que sufrió fase 1, metabolito 1, puede sufrir otra reacción de fase 1, generando el metabolito 1'. Y ese metabolito se puede excretar. Pero también ese metabolito 1' puede sufrir otra reacción de fase 2 y genera el metabolito 2', que se puede excretar o puede sufrir otra reacción de conjugación de fase 2, generando el metabolito 2', 2' segunda, perdón. Y luego se excreta. Eso es esa secuencia de esquema, es lo que se denomina una ruta de transformación metabólica. ¿Y quién va a determinar las rutas metabólicas que puede sufrir un fármaco? Los grupos funcionales presentes en ese fármaco. Podemos tener fármacos que se excreten de manera inalterada, fármacos que generen un metabolito mayoritario y se excreten, u otros que pueden sufrir otra serie de reacciones y generar varios metabolitos, tanto de fase 1 como metabolitos de fase 2, que se excretan generalmente por los riñones o algunos se pueden excretar en heces. Pero esa es una secuencia metabólica de un fármaco. En las dos fases intervienen varias reacciones
químicas. En los procesos de fase 1, generalmente las principales reacciones que ocurren son reacciones de oxidación. Esas reacciones de oxidación involucran la incorporación de un grupo hidroxilo, que son las más comunes y las más frecuentes reacciones de fase 1. Otras reacciones de fase 1 pueden ser reacciones de reducción o reacciones de hidrólisis. Por ejemplo, una reacción de reducción, tenemos un grupo cetona, grupo funcional cetona, se reduce al alcohol correspondiente. Un grupo éster se hidroliza y da el ácido correspondiente y su alcohol. Esa es una reacción de hidrólisis. Ambas generan la formación de grupos polares. Y de todas las reacciones de fase 1, las más comunes, las más frecuentes, son las reacciones de oxidación. En las reacciones de fase 2, que son reacciones de conjugación, con moléculas hidrosolubles, que son moléculas que se encuentran generalmente en el organismo. Ejemplo, glutatión es una que se encuentra en el organismo. El ácido glucurónico, es una sustancia que se origina del metabolismo de glucosa. Una sustancia que se produce en el organismo y se utiliza como una sustancia para conjugar diferentes xenobióticos que incluyen los fármacos para que sean más hidrosolubles y se puedan eliminar más fácilmente por la vía renal. Estos procesos metabólicos, fase 1, principalmente ocurren en el citocromo P450. Y como les mencioné, las reacciones más comunes que ocurren son las reacciones de oxidación. Oxidaciones llevadas a cabo por el citocromo P450. Entonces, en este caso se habla de procesos o oxidaciones microsomales, porque son llevadas a cabo por el sistema microsomal hepático de ese citocromo P450. En estas reacciones de oxidación, que son las más comunes, participa el grupo hemo. Como principal factor encargado de ese proceso de oxidación. También, además de las enzimas que ejecutan reacciones de oxidación, tenemos también dentro de ese microsoma P450 enzimas que llevan a cabo reacciones de reducción. Estas enzimas se le denominan reductasas. A las enzimas que llevan procesos de oxidación se le denominan oxidasas. A las que llevan procesos de hidrólisis se le denomina hidrolasas. Y en estos procesos requieren el fosfato como fuente de energía, participan otros cofactores e interviene en oxígeno molecular.
tanto en los procesos de oxidación como en los procesos de reducción. Aquí tenemos una vista de citocromo P450 y donde se localiza el grupo hemo. Aquí vemos el grupo hemo, modelo de 3 dimensiones, un modelo de 2 dimensiones. Este grupo hemo que tiene este hierro, ese hierro durante las reacciones de oxidación y reducción adquiere diferentes estados de oxidación y es el responsable de transformar, de llevar a cabo el oxígeno que va a ocasionar esas reacciones de oxidación o de reducción. Un esquema bastante sencillo de cómo ocurre, por ejemplo, una reacción de oxidación. Y si ven, el hierro de ese citocromo tiene diferentes estados de oxidación. Parte de hierro 3, después hierro 2, después vuelve a hierro 3, que se reconstituye por acción de peróxido y la migración de electrones, pero tiene variaciones en su estado de oxidación 2 a 3, y después para regenerarse a su estado normal o nativo en esa con proteína, que es el hierro en forma 3. Ahí está sencillo, pero es más complejo. Para nosotros, desde el punto de vista de farmacéutico, no es necesario aprenderse cómo se lleva a cabo esa reacción ni cómo participa ese grupo hemo cambiando sus diferentes estados de oxidación, la formación de la participación de oxígeno, la participación de el radical peróxido, superóxido, etcétera, etcétera. El citocromo P450 tiene diferentes isoformas. Que eso quiere decir que se han caracterizado en diferentes personas diferentes variantes de las enzimas que llevan a cabo procesos de oxidación, reducción o hidrólisis en ese citocromo P450. Y se ha observado que tienen una variación a nivel estructural, en donde la forma más habitual, más común que se ha encontrado, es la isoforma 3A4 de ese citocromo P450. Y que representa entre el 30 al 60% de esas isoenzimas que se encuentran a nivel hepático y del 70% de las formas de las enzimas que se encuentran en el tracto gastrointestinal, es decir, en el intestino. Esa isoforma, esa variante, 3A4. Y cuando un fármaco comparte la misma vía de metabolismo, puede haber competencia entre los fármacos por la misma ruta de biotransformación, por lo cual puede ocurrir interacciones y competencia entre dos fármacos por el mismo sitio de unión o el mismo sitio de interacción. De manera muy general,
existen 13 familias de ese citocromo que se denominan CYP. Creo que ya aumentó, ya no son 13, creo que son más. Pero de esa familia del citocromo P450 existen 13 o un poco más, en donde los números son importantes, porque le indica la variante de la familia a la cual pertenece. Y estas 13 familias tienen un 40% de homología. ¿Qué quiere decir eso? Que el 40% de la secuencia primaria, en su estructura primaria, esta proteína, son iguales. Y el primer número, le indica a qué familia pertenece. Luego existen 22 subfamilias que se abrevian con la letra A, B, C. Y en los estudios que se hicieron de homología, se observó que en la secuencia primaria tenían un 55% de aminoácidos iguales. Estas 22 subfamilias que se expresan con letras. Luego siguieron haciendo estudios y se determinó que existían 60 isoformas específicas de ese citocromo P450. Entonces, en resumen, tenemos el citocromo, la superfamilia CYP. El primer número me indica la familia 1, familia 2, familia 3. La letra me indica la subfamilia A, subfamilia C, subfamilia D, subfamilia E. Y el último número me indica la isoforma. CYP1A2 me indica que es la isoforma 2. El 9, que es la isoforma 9 de esa subfamilia C2C. Y todas estas variantes se han encontrado en diferentes tejidos y varían de persona a persona. Dos personas no metabolizan un fármaco de la misma manera. Y aquí en esta tabla tienen, por ejemplo, diferentes isoformas de ese citocromo que se encuentran en diferentes tejidos y miren los diferentes tipos de fármacos que pueden metabolizar. La isoforma 1A2, aflatoxina, posiblemente cafeína, fenarretina, la 2A6, la cumarina, la 12,8, tortamida, la 2E1, tetraclorocarbono, etanol, la 3A3, nifedipino, 3A5 también pueden metabolizar nifedipina, pero diferente grado. Todos los seres humanos tenemos diferentes isoformas de las enzimas del citocromo P450. Por lo cual no todos respondemos igual
al metabolismo de fármacos. Una persona puede metabolizar un fármaco mucho más rápido, otra lo pueden metabolizar mucho más lento. Depende de la isoforma o la Profe, variante una que tenga. pregunta. Dígame. Profe, eso también entonces sería lo mismo sería lo mismo entonces con los alimentos igual también. Sería, metabolizarían los alimentos de otra manera, de distintas formas. Sí, si están involucradas las enzimas microsomales hepáticas u otras enzimas intestinales y tiene diferentes variantes, sí puede haber diferentes metabolismos. Incluso creo que se ve ahí en niños y adultos, hay niños que pueden metabolizar la lactosa, hay otros niños que no pueden metabolizar la lactosa porque tienen variantes en la enzima que cataliza esa reacción. Ocurre en adultos y ocurre en niños. Y por eso algunos adultos o niños se vuelven intolerantes a la lactosa, no pueden metabolizar la lactosa, y esa lactosa lo que ocasiona es problema de diarrea. Pero es porque tienen problemas en la isoforma de esa enzima. Ese caso ocurre también con ciertos tipos de fármacos, una enfermedad hereditaria, ahora mismo no me acuerdo el nombre exacto, que tiene que ver con una variante que la madre no la sufre, sino que la sufre el hijo y no puede metabolizar ciertos fármacos, como por ejemplo alcanfor, análogos de mentol, no lo pueden metabolizar y lo que hace es como si tuvieran una reacción alérgica. Pero ese es un problema debido a que no son capaces de metabolizar esto, porque existen diferentes isoformas de esas enzimas. Por eso les decía, por eso les mencionaba, no todas las personas metabolizan los fármacos de la misma forma. Y eso tienen que tenerlo en cuenta y presente. ¿Por qué? Porque existe la práctica común de que yo me tomé un fármaco, a mí me sirvió, en la práctica común, en Panamá y en todos en otros países también, se lo recomiendan a la otra persona, a mí me sirvió esto, para esto, se lo recomiendan y uno no sabe cómo va a responder la persona a ese fármaco. No sabemos qué variante de isoformas de ese citocromo tiene. Esa persona metaboliza lentamente ese fármaco se puede acumular y puede generar un efecto tóxico. Por lo cual, en teoría, se debería hacer un estudio para ver cuáles son o qué variante de isoforma es la que predomina en determinados tipos de pacientes. Y así saber qué fármaco yo le puedo administrar, qué fármaco no le debo administrar. Pero esos son ya estudios a nivel de farmacogenómica. Diferentes isoformas, enzimas de la fase 1, que enzimas que llevan a cabo procesos de oxidación, principalmente reducción e hidrólisis. Y en la fase 2, generalmente reacciones de conjugación con glutatión, sulfato o ácido glucurónico, que son las más frecuentes. Hasta aquí estamos claros. ¿Sí o no?
Sí, profe. Ahora vamos a entrar en los procesos metabólicos de fase 1. Los procesos de fase 1 incluyen tres tipos de reacciones. Las reacciones de oxidación microsómica son las reacciones de oxidación llevadas a cabo por el citocromo P450. Las oxidaciones no microsómicas son reacciones que se pueden llevar por ejemplo, en el torrente sanguíneo. Y se denominan oxidaciones no microsómicas, porque no ocurren a nivel de el hígado. Reducciones que ocurren generalmente a nivel de hígado por las enzimas reductasas y las reacciones de hidrólisis que generalmente ocurren en el torrente sanguíneo por enzimas hidrolasas, sean estas esterasas o amidasas. Y son las enzimas involucradas en esos procesos de fase 1. La principal, las reacciones de oxidación. Vía microsómica o vía no microsómica. Las reducciones llevadas a cabo por reductasas y la hidrólisis llevada a cabo por hidrolasas. Son reacciones de fase 1. Las diferentes reacciones de fase 1 y las diferentes reacciones de fase 2. Las más frecuentes. Oxidaciones de sistema microsómico hepático. Todas tienen nombres que involucran la reacción que llevan a cabo. Por ejemplo, oxidación alifática, es decir, involucra la incorporación de un grupo hidroxilo en una cadena alifática, hidroxilación aromática o oxidación aromática, incorporación de un grupo hidroxilo en un anillo aromático, la reacción de N-desalquilación involucra la eliminación de un grupo alquilo que está sobre un nitrógeno. O desalquilación involucra la eliminación de un alquilo que está sobre un nitrógeno. S-desalquilación, eliminación de un grupo alquilo que está sobre un nitrógeno. Perdón, sobre un azufre. Epoxidación, formación de un epóxido. Desaminación oxidativa, como su nombre lo indica, eliminación de una amina y oxidación y seguida de un proceso de oxidación. Des involucra eliminar, aminación, el grupo que se elimina, y el proceso oxidativo porque involucra la incorporación de oxígeno. Es una desaminación oxidativa. Formación de sulfóxidos, la desulfuración, eliminación de un grupo azufre, N-oxidación, N-hidroxilación, es decir, incorporación sobre un nitrógeno de un oxígeno o de un hidroxilo. N-oxidación o N-hidroxilación. Está diciendo sobre qué átomo está ocurriendo la reacción y qué grupo se está adicionando. Son reacciones de oxidaciones llevadas a cabo por las enzimas microsomales hepáticas, que son las más frecuentes y las más comunes. Otras son llevadas por enzimas no microsomales, que se pueden llevar a cabo en el organismo o en otro compartimiento del organismo, no el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, la oxidación de un alcohol y un aldehído, es llevada a cabo por enzimas no microsomales. La oxidación de purinas también. Y ocurre una
aminación oxidativa, la cual está mediada por la enzima monoamino oxidasa y la diamino oxidasa. Son reacciones no ortogonales. Reacciones de reducción, azoreducción, reducción de azo, o nitroreducción, la reducción de un grupo nitro. Reacciones de hidrólisis pueden ser llevadas por esterasas que rompen ese grupo éster o amidasas que rompen ese grupo amida. Ocurren hidrólisis de enlaces peptídicos. Ocurren también hidratación de epóxido. El epóxido se abre, entonces genera un alcohol correspondiente. Se consideran como reacciones de hidrólisis. Son reacciones de fase 1. Las reacciones de fase 2 son reacciones de conjugación. Las más frecuentes, más comunes, la conjugación con ácido glucurónico y se llama una reacción de glucuronidación. Esa es la principal. Ese es un metabolito que se genera del metabolismo de carbohidratos, principalmente el azúcar común. La formación del ácido mercaptúrico también es otra que ocurre. Conjugación con sulfato es también muy frecuente. Y la reacción con glutatión, y ahí no está incluida, son las más frecuentes. Las otras, la reacción de acetilación, no es una reacción que lleva a la formación de grupos polares. La reacción de NO y S-metilación tampoco. Y la reacción de transulfuración tampoco. Por lo cual, en un momento se contemplaron como reacciones de fase 2, pero con el pasar de los tiempos se han eliminado y solamente se consideran 4 reacciones de conjugación con fase 2, que es la que nosotros vamos a ver en clase. Las reacciones de oxidación están ordenadas de acuerdo a los grupos funcionales. Tenemos hidroxilación aromática, también denominada oxidación aromática. Es decir, ocurre sobre un anillo aromático generalmente monosustituido. La oxidación o hidroxilación alílica ocurre en el grupo alilo. La otra oxidación ocurre en el grupo mencilo y la otra ocurre en el grupo proparquílico. Oxidación de alquino, vemos que estamos directamente en el grupo funcional, en el cual ocurre esta reacción. Oxidación de cadena hidrocarbonadas alifáticas o alicíclicas. ¿Saben la diferencia entre una cadena hidrocarbonada alifática y una alicíclica? Puedo estar nombrando agrupaciones químicas en la no estoy seguro si ustedes están, cuando yo le hago referencia a un grupo alilo, un grupo mencilo, un grupo propargilo, un grupo alqueno, un grupo alquino, una cadena alifática o un sistema alicíclico, no estoy seguro si ustedes se ubican dentro de qué grupo estructural o qué grupo funcional estoy haciendo referencia. Yo asumo que ustedes se
deben saber esos grupos funcionales. Entonces, ¿saben la diferencia que hay entre una cadena alifática y un sistema alicíclico? ¿Sí o no? No, nadie me responde. Yo voy a continuar. Reacciones de desalquilación de aminas, ésteres y éteres, oxidación de aminas, oxidación de derivado de azufre, y un caso especial de oxidación es una reacción de deshalogenación que involucra una base de Schick. Como he mencionado anteriormente, las reacciones más comunes son las oxidaciones microscópicas. Esta es la ruta más común por la cual se metabolizan los fármacos. En los fármacos nosotros vamos a encontrar anillos aromáticos como fenilo, como grupo benzo, como grupo benzilo. Pero también vamos a encontrar otros grupos que tienen dobles enlaces, en la cual vamos a ver el grupo alilo. Todas estas reacciones en estos grupos funcionales es catalizada por enzimas oxidasas que se encuentran en el citocromo P405, en donde esta reacción ocurre en las posiciones más ricas en electrones, es decir, en sistemas aromáticos y en sistemas que contienen un areno o un doble enlace y que de manera vecinal a este grupo tienen un carbono en forma de CH2. Esa posición, si tenemos un doble enlace vecino CH2, se denomina posición lírica, y si tenemos un anillo aromático unido a un CH2, esta posición de este CH2 se le denomina posición bencílica. El primer caso. Tenemos un fármaco, fenobarbital, tiene un anillo aromático en posición, como radical fenilo monosustituido, y en posición para ocurre la hidroxilación. La oxidación ocurre en posición para es porque es la que menor impedimento estérico y electrónico ofrece. No ocurre
generalmente en posición orto o meta, porque son las que ofrecen mayores efectos estéricos y electrónicos. La menos impedida es la posición para. En este caso que tenemos un radical fenilo, un fármaco, y en posición para de este grupo ocurre la incorporación de ese grupo hidroxilo. Tenemos un sistema en la cual tenemos un radical fenilo disustituido y en el otro tenemos un anillo de benceno unido a otro anillo de pirimidina como grupo denso. Y vemos que se pueden generar dos metabolitos. El principal, en el cual en el radical fenilo disustituido ocurre en posición para la incorporación de ese grupo hidroxilo, que sería el metabolito más abundante. Y en el radical benzo, en posición para con respecto al nitrógeno vecinal al anillo aromático, ocurre la incorporación de ese otro grupo hidroxilo. Y dos metabolitos que se pueden generar. Pero el primero, el de la hidroxilación en para, es más abundante. Y el otro se da, pero es menos abundante. El anillo en posición benzo. Y los que le decía, el grupo de hidroxilación en para, su menor impedimento lo tiene en esa posición, por lo cual ocurre frecuentemente. Y como les mencionaba, en las posiciones orto, meta ocurre menos o infrecuente porque son las que tienen mayores efectos estéricos y eléctricos. En este caso, en el anillo benzo ocurre en el nitrógeno vecino a ese anillo aromático, actúa como grupo paradirector y el grupo hidroxilo se incorpora para a este grupo nitrógeno, ese sistema de anillo fusionado. Y se preguntarán, ¿pero por qué no ocurre con el grupo carbonilo? Esa molécula tiene en un extremo un grupo nitrógeno como amina terciaria con electrones no compartidos que se estabilizan por resonancia. En cambio, el grupo carbonilo es un dipolo inducido y es un desactivante. ¿Por qué? Porque ese oxígeno tiende a tirar de los electrones hacia él, generando un dipolo en esa posición, generando en ese caso un carbocatión sobre ese carbono que forma ese grupo carbonilo, migración del doble enlace, carga negativa de ese oxígeno. Forma un dipolo que tiende a tirar a los electrones hacia él. Por lo cual, en ese caso, está menos estabilizada esa posición de ese grupo cetona, mientras que la posición del grupo nitro está estabilizada
porque participan los electrones no compartidos de ese nitrógeno. En cambio, los electrones no compartidos de ese nitrógeno están formando ese dipolo inducido. El mecanismo de cómo ocurre la reacción de hidroxilación aromática involucra la formación de un intermediario que está en corchete, le indica el intermediario, en un óxido de areno, formación de un epóxido, y ese epóxido puede experimentar diferentes reacciones. En medio acuoso, por una hidrolasa, puede generar apertura de ese epóxido y generar dos alcoholes. Dos alcoholes que generalmente tienen una conformación, tienen conformación contraria para evitar la repulsión de cargas. Luego, ese sistema, por otras enzimas de oxidación, se puede volver a aromatizar ese grupo, generando entonces un grupo catecol. Ese óxido de areno puede interaccionar con sustancias nucleofílicas y puede ocasionar reacciones de toxicidad. Ese óxido de areno puede experimentar una reacción de reordenamiento, migración de hidruro, generación de una quinona y después equilibrio cetoenólico, formación de ese alcohol, ese grupo hidroxilo o ese alcohol en posición para. Y una vuelta de aromatización. O se puede unir a la glutatión S-transferasa y provoca, después de una secuencia de reacciones, la eliminación de ese grupo hidroxilo y la rearomatización de ese sistema insaturado. Como un radical que es capaz de interaccionar con un nucleófilo reacciona y en este caso reacciona con glutatión, después de varios pasos genera lo que es ácido mercaptúrico. Otras de las reacciones son similares a las anteriores. Dos anillos aromáticos, un sistema cíclico aromático que tiene un anillo en posición benzo del lado izquierdo y un clorobenceno también unido en posición benzo. Átomo de cloro, vimos que es un agente altamente electronegativo, tiende a tirar a los electrones hacia él, por lo cual ocasiona distorsión en la nube de electrones de ese anillo de benceno. Por lo cual queda impedido por el efecto electronegativo de ese halógeno de sufrir reacciones de hidroxilación aromática.
cambio, el anillo que se encuentra a la izquierda puede sufrir reacción de hidroxilación aromática, en donde el nitrógeno vecino se convierte en el grupo para directo. En este caso, el azufre, al tener similar una electronegatividad muy similar al carbono, no es más electronegativo que el nitrógeno, y la participación de los electrones no compartidos pueden estabilizar ese sistema, y por lo cual favorece la hidroxilación en ese anillo en posición benzo. Diferentes grupos de anillos. Dos anillos aromáticos unidos por un puente de éter. Dos anillos aromáticos separados por un puente de éter. Y una cadena alquílica más larga. Y dos anillos aromáticos separados por un grupo carbonilo. En el primer caso, tenemos dos anillos unidos por ese puente de éter. Un anillo di-sustituido, por un lado tiene el grupo éter y por el otro lado tiene el grupo ácido carboxílico, y por otro lado tiene solamente el grupo éter unido a ese anillo de benceno. En este caso, vemos que el anillo de la derecha, al tener el grupo éter y al tener la otra sustitución en meta, tiene tiene mayor impedimento estérico para sufrir una hidroxilación en par, mientras que el de la izquierda tiene menor impedimento estérico. Y la reacción ocurre en ese grupo éter actuando como paradirector en la posición de para de ese anillo. Aquí ocurre la reacción de hidroxilación magmática. Igual en la estructura del centro tenemos igual un puente de éter, pero un puente alquílico que separa dos anillos aromáticos. En el primer anillo, que se encuentra a la izquierda, tiene el grupo metilendioxi, el grupo dioxoloxano unido, y otro anillo, el grupo éter, perdón, la cadena carbonada, y el otro anillo en posición como radical fenilo monosustituido, que tiene menos impedimento estérico. ¿Qué ocurre en esa posición? No ocurre en el otro anillo porque tiene mayor impedimento estérico. Tiene tres sustituyentes o 3 feniléter en ese anillo, por lo cual tiene mayor impedimento estérico. Y el último tiene dos anillos de benceno unidos por un carbonilo, es decir, un grupo cetona. El grupo cetona, fuertemente electronegativo, es un dipolo, tiende a formar un dipolo inducido, un dipolo permanente, al migrar ese doble enlace hacia el oxígeno, generando un
oxígeno con carga negativa, un anión, y un carbono con carga positiva. Por lo cual, y por ese efecto, el oxígeno de ser un átomo electronegativo tira de los electrones hacia él. Por lo tanto, su efecto se observa en ambos anillos. Por lo cual, al tener este efecto de retirar o atraer los electrones hacia él, tiende a distorsionar la nube electrónica de ambos anillos. Desestabiliza el anillo, por lo cual no ocurre la reacción de hidroxilación en ese anillo. En resumen, del primer grupo que vimos, donde ocurre la hidroxilación en para, y otras dos sustancias que tienen anillos aromáticos, con grupos activantes y grupos atractores de electrones. Vemos que el grupo ácido carboxílico unido directamente al anillo aromático es un grupo desactivante, y el grupo sulfonamida también es un grupo desactivante. Por lo cual es la introducción de esos grupos desactivantes desestabilizan ese anillo y hacen que no ocurra la hidroxilación en posición. En la otra molécula están unidos por un puente de dioxoloxano, dos anillos aromáticos con grupos atractores de electrones, dos halógenos. Estos halógenos hacen átomos altamente electronegativos, y al ser dos ofrecen un gran efecto sobre la nube de electrones y la tienden a tirar hacia ellos. Ellos por un lado, y en el centro tenemos el oxígeno, dos oxígenos, también grupos electronegativos que van a atraer electrones hacia ellos, por lo cual desestabilizan ambos sistemas de anillo, principalmente por el predominio del efecto inductivo y por la electronegatividad de estos dos grupos de átomos, por lo cual, por el efecto que tienen estos grupos de ser atractores de los electrones hacia ellos, no ocurre hidroxilación en para en estos sistemas. Por eso es importante ver el entorno químico que tiene cada grupo funcional y los grupos que tienen efecto activante, desactivante, atractores o donadores de electrones. Por eso la identificación de grupos funcionales es muy importante. Y lo voy a dejar hasta aquí para continuar la próxima semana.